En este video te voy a explicar todo lo nuevo que ha sido incorporado en la actualización 2.5 de Affinity Designer. Aquí me voy a centrar en la versión de iPad, pero si te gustaría un video explicando las actualizaciones de la versión de escritorio, házmelo saber en los comentarios. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar a la parte que más te interesa, y si mis videos están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Sé que una de las incorporaciones que más ha llamado la atención es esta nueva herramienta que se llama ancho de trazo y la voy a explicar a detalle más adelante. Pero quiero empezar hablando de las mejoras que ha tenido la herramienta lápiz, que es esta de acá, porque particularmente es una de las actualizaciones que más me ha gustado. Y para demostrarlo voy a usar este dibujo que he realizado en la versión 2.4. Voy a poner un clip que grabé de la pantalla antes de que se actualizara mi app. Podemos ver que sigo en la versión 2.4 porque falta la herramienta ancho de trazo aquí. Entonces, con el lápiz activo utilizo el estabilizador de ventana, cambio el tamaño de la ventana a 30 y también tengo activo el modo esculpir que me permite hacer pausas pero seguir creando trazos en una única curva. Todas estas funciones las he explicado en un video dedicado a la herramienta lápiz, por eso estoy yendo rápido. Voy a dejar el link por aquí arriba. Lo que quiero que se note es la cantidad de nodos que se van agregando conforme yo dibujo con esta herramienta. Cuando termino de dibujar, simplemente cambio a la herramienta nodo y arrastro el último nodo hacia el primero para cerrar la curva. Entonces, podemos ver toda la cantidad de nodos que se han generado al utilizar la herramienta lápiz para dibujar en la versión 2.4 y ahora voy a repetir lo mismo con la versión 2.5. Para poder dibujar teniendo pausas, voy a activar el modo esculpir de modo que todo se genera en una única curva. Como en el otro caso, voy a utilizar el estabilizador de ventana y voy a incrementar el tamaño de la ventana a 30. Así repetimos exactamente las mismas condiciones. También voy a asegurarme de que tengo un color de trazo y le voy a dar un ancho de 3 puntos. Ahora sí, voy a comenzar a dibujar. Estoy trazando sobre la imagen de esta neurona, que es la misma que utilicé en el video en el que enseñé todas las funciones de la herramienta lápiz, porque me parece lo suficientemente compleja como para que se pueda ver bien cómo ha mejorado esta herramienta. Y estoy mostrando la grabación de todo el proceso, aunque acelerado, para que se vea que no hago trampa, porque quiero que quede claro que lo que han hecho es mejorar el algoritmo de la herramienta. Ya era buena porque siempre suavizaba bien los trazos, pero ahora para realizar las mismas curvas utiliza menos nodos. Cuando termino de dibujar, como no he utilizado la opción cerrar automáticamente, para cerrar la curva cambio la herramienta nodo y llevo el nodo final hacia el inicial. Siempre, luego de dibujar, podemos editar los nodos para perfeccionar las cosas, como por ejemplo en esta zona de aquí que me ha salido un poco chueca. Pero sin hacer mayores cambios, ahora voy a seleccionar ambos y voy a activar la herramienta nodo para que se puedan ver bien las diferencias en la cantidad de nodos realizando el mismo dibujo. Espero que se estén notando en la grabación. Creo que es más evidente en esta zona de acá comparado con esta zona de aquí. Por ejemplo, en esta curva de aquí hay un montón de nodos y se puede ver que en este caso es mucho más limpio. También se puede notar en esta zona de acá abajo en comparación con esta otra. Incluso en esta curva larga de aquí, vemos que la cantidad de nodos es mucho menor. Otro de los cambios que se ha implementado es que se ha cambiado el comportamiento de la opción cerrar automáticamente que se activa desde este botón de aquí. Normalmente lo que ocurría es que si teníamos activa esta función, yo podía comenzar a dibujar y apenas despegaba el lápiz de la pantalla, sin importar en dónde esté, la curva se cerraba automáticamente. Voy a mostrarlo rápidamente con un clip que grabé de la versión 2.4. En este caso, si activaba la función cerrar automáticamente y empezaba a dibujar, apenas levantaba el lápiz vemos que la curva se cierra. Voy a repetirlo una vez más. En este caso bastaba levantar el lápiz sin importar qué tan cerca estemos del nodo inicial. La verdad es que esta era una función útil, pero el problema es que a veces, por ejemplo, si uno tenía activa la función y trataba de dibujar simplemente una raya, se cerraba automáticamente y obteníamos un círculo. Eso a veces podía ser molesto porque sin importar dónde hayamos terminado de dibujar, la curva se iba a cerrar automáticamente. Pero como ya dije, este comportamiento ha cambiado ahora. En este caso podemos ver, por ejemplo, que si activo la función y dibujo el trazo, cuando levanto el lápiz, normalmente al soltar aquí, antes se cerraba, pero ahora ya no lo hace. Ahora, para que las curvas se cierren automáticamente, hay que acercarnos hacia el nodo inicial hasta que aparezca este indicador que me hace saber que estoy lo suficientemente cerca para que la curva se cierre. Voy a repetirlo acá y voy a poner la grabación de pantalla para que se pueda ver mejor. Cuando estoy cerca al nodo inicial, ahora aparece este indicador en rojo que me hace saber que la curva se va a cerrar. Esto ahora da la opción de mantener esta función activa si es que, por ejemplo, quiero dibujar rayas simples mientras estoy trazando, sin que se cierre automáticamente cuando no lo deseo.
Pero he leído en algunos foros que hay un poco de discusión sobre el cambio del comportamiento de esta opción, porque hay gente a la que le resultaba útil simplemente levantar el lápiz y que la curva se cierre automáticamente independientemente de la posición. Creo que una buena incorporación para tener un poco más de control sería añadir un panel, algo así como los que tenemos para determinar el largo de los estabilizadores, desde el cual podamos indicar qué tan próximos debemos estar al nodo inicial antes de que la curva se cierre. Ahora voy a aprovechar este espacio de acá para mostrar cómo se utiliza la nueva herramienta anchura de trazo. Primero voy a usar la herramienta pluma para crear una línea recta. Nosotros siempre hemos podido dar dimensión a un trazo desde el panel de trazo, que es este de aquí, modificando la curva de presión que tenemos acá abajo. Pero con esta nueva herramienta ahora tenemos unos controladores directamente en el trazo que nos permiten modificar el ancho. Voy a hacer la línea un poco más gruesa para que se pueda ver mejor. Cuando activamos esta herramienta aparecen estos controladores que nos van a permitir modificar el grosor del trazo deslizando hacia arriba o abajo. Conforme hacemos eso, podemos ver en el panel de presión que la curva se va adaptando a los cambios que hacemos. Como esta herramienta nos permite editar el trazo directamente en la línea, nos da mayor control de dónde queremos hacer los cambios en lugar de hacerlo desde este panel. Si damos un toque sobre la línea, podemos agregar más puntos de control, que si vemos también se agregan en el panel de presión. Solo que hacer las ediciones con esta herramienta nos permite visualizar con más facilidad el efecto que queremos dar. Podemos agregar más puntos dando toques en la línea, y si queremos eliminar alguno, basta dar doble toque sobre el punto. Ahora, como ocurre con todas las herramientas de Affinity, en la barra superior hay modificadores y voy a explicar lo que hacen. Voy a cerrar este panel para tener más espacio. Hemos comenzado con este botón activo. Para mostrar bien lo que hace, voy a crear una curva algo así. Si este botón está activo, lo que ocurre es que se asigna un controlador a cada posición de la curva en donde hay un nodo. Si activo la herramienta nodo, vemos que hay un nodo acá, otro aquí y acá. Si vuelvo a activar la herramienta ancho de trazo, vemos que tenemos un controlador en cada uno de los puntos donde había un nodo. Si este botón no está activo y dibujo una curva, no sé si se puede apreciar, lo voy a hacer un poco más ancho para ver si se nota mejor. Pero como este botón no estaba activo, los controladores únicamente aparecen en los extremos de la curva. Pero ahora si activo este botón, aparecen estos otros puntitos en donde también tenemos controladores del ancho. Esta otra opción de aquí creo que la voy a demostrar mejor en esta línea recta. Y voy a eliminar estas para despejar un poco el espacio. Si activo esta función de acá, lo que hace es mostrarme unas guías que me ayudan a saber que estoy a la misma altura que otro controlador. Si yo ancho el trazo hasta aquí, no sé si se logra ver, pero aquí en la parte superior de este controlador se está poniendo de un color morado. Y eso es una guía que me hace saber que estoy a la misma altura que este otro controlador de acá. Entonces, si tengo esta función activa, me van a aparecer estas guías que me ayudan a ajustar el ancho del trazo de manera similar en diferentes zonas de una misma curva. Ahora voy a regresar el ancho del trazo a 10, por ejemplo, para mostrar qué hacen estas otras dos funciones de aquí. Con este botón de aquí bloqueamos el grosor. En este caso, como acabo de indicar que quiero que el grosor sea 10, entonces si yo trato de ensanchar el trazo, no me va a dejar, pero sí puedo hacerlo más fino. En cambio, si desbloqueo esto, tranquilamente puedo superar ese valor. Incluso me permite incrementar el valor a niveles superiores al máximo que se puede indicar desde el panel de trazo deslizando aquí, que como vemos es 100. Claro que igual siempre podemos escribir un valor mayor, como por ejemplo 200, pero manipulando estos controladores lo podemos hacer más rápido. Ahora, con valores muy altos empieza a haber un comportamiento extraño, pero se puede hacer. Y finalmente, esta opción de aquí lo que hace es restringir el movimiento de estos controladores. Si está activa, solo puedo deslizar un controlador hasta el siguiente controlador, pero no puedo pasar más allá. En cambio, si lo desactivo, puedo deslizar un controlador pasando por encima de otro y realizar ajustes de esta manera. Y vemos aquí en el panel de presión que todos los cambios que voy haciendo se van adaptando en la curva. Ahora, si todos los cambios que hemos hecho hasta ahora no nos gustan, siempre podemos dar un toque en el panel y poner restablecer presión para empezar de cero. Voy a cambiar de ejemplo para mostrar otra de las incorporaciones más importantes, y es que ahora podemos utilizar fuentes variables. Entonces, voy a seleccionar este texto que ya tiene asignada una fuente variable, y en el iPad, para acceder a las opciones de variación, hay que primero abrir el panel de fuentes, que es este de aquí, que tiene como icono una A. Desde este panel hay que presionar en esta flecha blanca de acá, que está al lado de la función tachar. Una vez que apretamos ahí, vamos a tener esta lista donde tenemos el botón de variaciones.
Apretando aquí, en este caso, esta fuente tiene como posible variación únicamente el peso. Si nos deslizamos en esta barra, vemos que podemos incrementar o disminuir el peso, y si doy un toque, sale esta ventana desde donde podemos especificar un valor. Las opciones que se muestran aquí van a depender de las variaciones que tiene la fuente que estamos usando. Por ejemplo, si voy atrás y cambio el tipo de fuente por este otro, y ahora vuelvo a entrar al panel de variaciones, vemos que esta me permite variar dos ejes, el ancho y el peso. El ancho me permite hacerla más o menos condensada, y al variar el peso, como ya lo vimos, cambia entre un tipo de letra más fina o en negritas. Ahora, algo importante es que para que esto funcione, la fuente instalada debe ser variable. ¿Dónde conseguir fuentes variables? Google Fonts es una buena opción, entonces voy a mostrar rápidamente un ejemplo de cómo descargamos e instalamos una fuente variable para que esto funcione sin problemas. Vamos a Google Fonts. Para simplificar la búsqueda podemos usar un filtro especificando que queremos fuentes variables tocando aquí, y también para ver menos opciones y que sea más rápido voy a indicar que quiero que sean sans serif. En esta lista de fuentes podemos ver que acá arriba se menciona cuántos ejes variables tiene. Entonces voy a descargar, por ejemplo, esta de acá que tiene varios. Una vez que la tenemos descargada hay que descomprimir la carpeta. Y luego, volviendo a Designer o cualquiera de las otras apps de Affinity, para instalar fuentes tenemos que salir a la pantalla principal y apretamos en Ajustes. Desde aquí vamos a Fuentes y luego apretamos en el más y vamos a buscar la carpeta donde está la fuente que acabo de descargar y de descomprimir. Por si acaso tengo un video dedicado a explicar cómo se instalan fuentes, por eso estoy yendo rápido. Lo importante aquí es escoger la fuente que se llama variable. En este caso escojo estas dos y pongo abrir. Si vamos al final de esta lista, vemos que esta fuente está aquí. Entonces pongo listo y voy a volver a mi documento. Ahora aquí voy a buscar la fuente. Lo más rápido es tipearla. Entonces pongamos que sea semivolt y voy a acceder al panel de variaciones desde aquí. Como vemos, en esta fuente podemos variar todos estos parámetros. Ya hemos visto en ejemplos anteriores que hace variar el peso y el ancho, pero en este caso podemos también variar, por ejemplo, el tamaño óptico. Y este último de aquí lo que hace es incrementar la altura de las minúsculas. Este es un parámetro que yo no modificaría mucho, así que lo voy a regresar a como estaba, pero todo esto es parte de las posibilidades que tenemos al utilizar fuentes variables. Entonces, creo que lo que voy a hacer es regresar a la fuente que tenía originalmente para explicar la siguiente incorporación, que en principio es una que no ha llamado mucho la atención, pero que a mí me parece súper útil. Para mostrarla voy a crear una nueva mesa de trabajo para tener espacio, y es que ahora hay un detalle que ha sido incorporado a la herramienta marco de texto, que es esta de aquí. Para insertar un marco de texto basta deslizar en la pantalla y luego podemos escribir algo como hola, y desde aquí voy a seleccionarla e incrementar un poco el tamaño, creo que a 40 puntos, para que se pueda ver bien. Entonces, una ventaja que tiene un marco de texto respecto del texto artístico es que en este podemos cambiar el tamaño del cuadro sin necesariamente alterar la forma del texto. Como se ve, puedo escalar el tamaño del marco desde los laterales o las esquinas sin afectar el tamaño del texto. Pero espero que se logre notar que existe otro punto en la esquina inferior derecha que está más externo. Si escalamos un cuadro de texto desde esta esquina, se cambia también el tamaño del texto. Originalmente esto tenía un tamaño de 40 puntos, pero si abro este panel de aquí podemos ver que ahora el tamaño ha incrementado. Y otra cosa que también ha pasado, y es la novedad de esta actualización, es que si vemos el punto de esta esquina de acá ha cambiado de un relleno blanco a uno azul. Eso ahora es un indicador de que al escalar el tamaño de este marco, también se ha cambiado el tamaño del texto. Obviamente, si cambio el tamaño de texto de 40 a casi 70 puntos, cualquiera me puede decir cómo no te vas a dar cuenta que se ha cambiado el tamaño del texto. Pero voy a deshacer esto para que vuelva a 40 puntos y voy a hacer un duplicado. Entonces supongamos que yo estoy trabajando en un documento como para una revista, con varios marcos de texto, y es importante que este tenga el mismo tamaño en todos. Puede pasar que al estar editando elementos, de casualidad, en lugar de escalar el marco de texto desde aquí, se escale desde esta otra esquina y se altere el tamaño del texto de manera mínima, pero suficiente para ser diferente. Como ahora, por ejemplo, que este tiene un tamaño de 41.1 y este de 40. Ahora, gracias a que esto se marca en azul, podemos saber que aquí ha habido un cambio en el tamaño del texto. Y si, por ejemplo, me sirve que el marco sea más grande, pero quiero que el texto mantenga su tamaño original, basta dar doble toque sobre el punto azul para que el texto vuelva a su tamaño original. Creo que son pequeñas cosas, pero bastante útiles, sobre todo cuando se trabaja en colaboración sobre un mismo documento.
donde pueden ocurrir ediciones de este estilo que se pueden pasar por alto. En esos casos, esta incorporación nos ayuda a visualizar que ha habido un cambio. Finalmente, ahora vayamos a otra de las incorporaciones más importantes de esta actualización, y es que ahora podemos insertar códigos QR desde la herramienta Forma. Entonces, estoy utilizando este documento que es de una tarjeta de presentación, similar al que usé para explicar cómo funcionan los símbolos, porque me pareció un buen ejemplo de usos que se le pueden dar al código QR. Para insertar un código QR tenemos que ir a la herramienta Forma y bajar hacia el final de esta lista. Aquí vemos que aparece ahora la herramienta Código QR y para insertarlo en el documento simplemente hay que deslizar en la pantalla. Ahora vemos que está recordando el último color que utilicé, que es este degradado, pero en el panel de color puedo quitar este y puedo intercambiar el color de trazo y de relleno con este gesto. Así me parece que se logra ver mejor. Si lo selecciono con la herramienta Mover o lo dejo de seleccionar, hay que volver a activar la herramienta Forma para que en la barra superior aparezcan las opciones que tiene esta herramienta. Si damos un toque aquí, va a aparecer esta ventana desde donde podemos cambiar a qué redirige este código QR. En este caso nos está llevando a la página de Affinity, pero desde aquí podemos escoger diferentes opciones que no necesariamente son para páginas web. Por ejemplo, podemos escoger esta opción de aquí, que puede ser útil si uno tiene un restaurante o un negocio, porque se pueden indicar cosas como una página web, un correo electrónico e incluso la dirección de la calle del negocio. Pero por el momento vamos a probar cómo funciona esta de aquí. Entonces voy a escanear este código con un celular y podemos verificar que redirige perfectamente a la página inicial de Affinity. Ahora voy a cambiar la dirección por la de mi página web que uso para mi portafolio. Creo que en lugar de escribirla, simplemente la voy a copiar y pegar porque va a ser más rápido. Entonces elimino esto, la pego, pongo aceptar y no sé si se ha visto porque estaba tapado por la ventana, pero el código cambia cuando cambiamos de dirección. Primero vamos a corroborar si es que funciona. Entonces lo voy a escanear con el celular y vemos que ahora este redirige a mi página web. Creo que para que se vea cómo cambia el código, voy a deshacer y vemos que este era el código que redirigía para la página de Affinity. La dirección se puede leer en la barra superior. Y si rehago la acción, vemos que este es el código que redirige a mi página. Creo que así se puede confirmar que el código cambia dependiendo de a qué página esté redirigiendo. Otra cosa que también podemos hacer es decorarlo un poco. Como vimos al inicio, al momento de insertarlo, este tenía un gradiente. Pero también podemos hacer cosas como darle un color de borde. Por ejemplo, voy a coger este color de aquí y lo voy a hacer un poco más fino. Quizás, dependiendo del caso, esto puede hacer que el código resalte un poco más. Lo único que hay que tener cuidado es que al momento de hacer este tipo de ediciones, debemos comprobar que el código siga siendo legible. En este caso, podemos ver que sí. Y si quisiera, por ejemplo, utilizar el degradado, algo que puedo hacer es rápidamente utilizar el selector de estilo, que es este de aquí. Ya he enseñado antes cómo funciona en otros videos. Entonces, como tengo el código QR seleccionado, si doy un toque aquí a este que tiene el degradado, se va a copiar el estilo. Voy a vaciar la herramienta estilo para no tener problemas. Y otra cosa que podría hacer es probar cambiarlo de posición, quizás para reemplazar mi logo. Y voy a cambiar para que vuelva a redirigir a mi página porque creo que es bueno corroborar si con esta modificación de colores sigue siendo legible. Y podemos ver que sí. Pero creo que voy a regresar al color blanco y quizás también podría probar copiar y pegar el código QR en esta otra versión de la parte de atrás de la tarjeta de presentación. Así me aseguro de que se copia exactamente en la misma posición. Ahora voy a darle un color azul y así tenemos dos versiones de prueba. En general me parece que esta ha sido una muy buena incorporación que nos ahorra el tener que utilizar otras apps para obtener códigos QR. Pero me gustaría saber cuál de todas estas incorporaciones es la que más te ha gustado y cuál crees que hace falta todavía. Sé que hay una petición general para incorporar una herramienta que genere códigos de barra, lo cual sería genial. Aunque con esto tendríamos terminado el video de hoy explicando las actualizaciones más interesantes para la versión de iPad. Todos estos cambios también están en la versión de escritorio, pero hay algunas incorporaciones adicionales que son exclusivas de esa versión. Si es que estarían interesados en que haga un video explicando qué es lo nuevo en la versión de escritorio, me ayuda si es que me lo hacen saber en los comentarios. Pero bueno, espero que el video de hoy te haya servido para aprender algo nuevo y si ha sido así, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por verme, nos vemos.